Empezamos nueva aventura por Islandia. Esta vez una aventura mucho más congelada, ya que los otros días nos tocó, si bien frío, pero no un paisaje como este. Miren, de congelado, se ve nieve. Y en este video les vamos a estar contando bastante más sobre nuestra ruta por el sur de Islandia. Vamos a pasar por lugares espectaculares, así que si quieres conocer un poquito más de este país, quédate con nosotros. Pero si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Vamos a seguir descubriendo Islandia. ¡Vamos! Ahora sí, y ello me está ayudando, me estoy poniendo grampones, porque como ven, estamos en un paisaje bastante congelado, bastante distinto. Gracias, mi amor. Y la diferencia es que los grampones, como ven, son así, y esto se pone en el zapato, tienen clavitos para que tengas más seguridad al caminar sobre hielo, para evitar que resbalemos. Te resbales y después sufras accidente. Entonces esto hace como mejor tracción. Entra en el hielo, en la nieve, y hace mejor tracción. No importa si tu zapato tiene bastante trilla como estos, no importa, igual tenés que usar crampones. Grazie mille. Listo. Grazie. Aquí un dato súper importante que me estaba olvidando contarles. Cuando tenemos los grampones, es importante que demos pasos directos, firmes, o sea, así. Estoy exagerando, pero básicamente tenemos que dar pasos de una, porque cuando uno camina, mayormente camina así, pone el talón primero y después la planta, pero ahí entonces podemos resbalarnos cuando estamos en este tipo de caminos. Entonces súper importante. Y obviamente ya caminan normal, pero acuérdense de no poner el talón primero. Excelente dato de viaje. Yo me había olvidado por completo. Ya Ahora ya estaba a estoy punto de caminando. Ahora ya estoy caminando seguro. Gracias a Gabriela. Muy bien. De nada. Muy buen dato. Que miren esto de acá, mira, realmente es sorprendente El hielo que El se hielo. forma. Y hemos empezado nuestro día con una pequeña caminata por un cañón espectacular. Me encantaría decirles el nombre, pero no lo sé pronunciar, así que se los dejamos aquí escrito. Mejor. Y esto de acá es sorprendente, el paisaje, así está el cañón, el río, este paisaje mitad neblado. ¿Neblado? Con neblina. Con neblina y con nieve. Y bueno, es espectacular. Vale muchísimo venir a hacer una parada aquí. Se siente el frío, así que vengan abrigados. Sí, Pero- vengan abrigados Wow. y con crampones. Sí. Si vienen en invierno, por supuesto, en verano no necesitan. Esto es lo que nos gusta de tener la disposición y disponibilidad de alquilar un auto en el destino, porque tenemos la flexibilidad y facilidad de parquear donde veamos conveniente, donde nos guste, porque aquí hemos visto este río con estas pequeñas caídas de agua y hemos dicho no, tenemos que aquí bajar.
Para eso hemos parqueado el auto fuera de la carretera, en la calzada y con, por supuesto, luces de parqueo, no se olviden. Así es súper importante. Sí. Wow. Mira esto, qué lindo. Miren, aquí tenemos una pequeña iglesia tradicional de 1884. Miren qué bonita que es. Esto está en medio de nuestro camino hacia el glaciar. Wow. Y aquí podemos ver no solamente la iglesia, sino algo que me parece súper interesante, el cementerio. Miren acá cómo lo han hecho. Y el techo. Un espectáculo. Miren aquí el cementerio. Esto es una de las cosas más curiosas. Qué curioso este tipo de cementerio. Miren, así son como pequeños bultos cubiertos de grama y como una grama moho y puras cruces blancas. No sé, qué extraño. Una forma muy peculiar de enterrar a sus muertos. Y miren, acá tenemos una de las plaquitas. Qué curioso que el techo sea de pasto. Sí, pero más curioso esto. Mirá el cementerio, ¿no? Cubre el pasto, wow. Sí. Qué natural que se ve. Sí, yo también me quedé un poco sin palabras cuando lo vi, así como que no, y además muchas crucecitas no tienen ni siquiera, no, mentira, sí tienen. Sí, yo estaba diciendo, bueno, ya tampoco quieren que sepan quién está enterrado, pero no, sí saben. No, pero muy curioso, muy, como digo, se ve muy natural. Muy peculiar, ¿no? Peculiar, sí. Como pero que amigable con el medio ambiente. No, pero aparte de eso también sentimos como que nos hemos detenido en el tiempo, ¿no? Sí, te sentís en otra época. A ver, hemos visitado muchos cementerios y hasta yo siento más paz aquí, incluso que, no sé, raro. Qué curioso. Lo veo natural. Sí. No, pero sí, nos ha dejado sin palabras. No estábamos esperando esto. Bienvenidos a Jökulsárlón, o probablemente no lo pronuncio bien otra vez, pero estamos en la famosa laguna glaciar de Islandia. Como pueden ver, el nombre es por estos tremendos pedazos de hielo y glaciar que tenemos aquí. Miren esto. ¡Wow! Muy impresionante. No poquito. Y esta laguna además es súper grande. De hecho, se formó por otro glaciar que se descongeló y entonces esta laguna está conectada también con el mar. Y una curiosidad es que está compuesta tanto por agua salada como por agua dulce.
por ese motivo. Entonces esa combinación es lo que le da la tonalidad de colores tan especial que tiene. Una curiosidad de los icebergs de Jökulsárlón o de esta laguna es que son más o menos de más de 1000 años de antigüedad, y una curiosidad es que los hielos pueden tardar hasta 5 años en llegar al mar. Qué locura. Ay, no tienen idea lo feliz que estoy. Hace un momento aparecieron focas, porque además aquí es uno de los lugares perfectos para verlas. Estoy demasiado contenta, el paisaje que se ve acá es alucinante, las tonalidades, y además que estamos teniendo un poquitito de sol, y estos es los primeros rayos del sol que estoy viendo en todo este viaje a Islandia, que lo está haciendo más especial todavía. Ay, quiero llorar, de verdad. Ay. Amorcito, ¿y qué porcentaje de Islandia está cubierta por esta maravilla que tenemos detrás de vos? Islandia tiene el 11% de su territorio son glaciares. Y también otra curiosidad es que el agua dicen que es una de las más puras del planeta, y dicen que va, y es súper, eso es normal, tomar agua de la pila, porque va directo del deshielo a la pila. Exacto. Ahí tranquilamente vos podés rellenar tus botellas del grifo y tomar sin problema. Igual de los ríos. Así es, no tienen que estar gastando en agua embotellada aquí en Islandia. Totalmente. Ya estamos de vuelta en el auto para ir al penúltimo punto del día de hoy. Yo no me quería ir, tuvimos que contarles aquí un poquito de las cosas dentro, llevarlo adentro porque el viento se puso
feroz. Pero el paisaje de esa laguna glaciar es espectacular. Nunca había visto yo algo tan... Me dejó sin palabras, me llevó hasta las lágrimas. Yo creo que hasta ahorita de todo lo que he visto, pero obviamente todavía nos falta recorrer un poquito de Islandia. Este está en mi número 1. Ha sido wow. ¿Qué tal vos, mi amor? Oh, espectacular. Uno no quiere irse de aquí. De ya, Islandia, a ver, lo hemos visto con el clima totalmente nublado, lloviendo, y ya es espectacular. Pero salió el sol y cambió totalmente el color de las piedras, de hielo, de los icebergs, la laguna, el agua en sí, cambió todo apenas salió el sol. Sí. Espectacular. Una maravilla, una maravilla. Así que vamos al siguiente punto. Y bienvenidos a Diamond Beach, donde no hemos visto ningún Diamond. Y bueno, sí, esta playa es famosísima, se encuentra a 16 minutos caminando de la laguna glaciar y es famosa por Instagram. Y es como que el auge, el boom de los fotógrafos. Exactamente, es como el punto del que la mayoría quiere venir aquí y es para ver supuestamente un montón de pedazos de hielo en la playa. Bueno, no hemos visto ni uno. Bueno, ni uno. Ya casi final de febrero, tal vez se han derretido todos, así que lo único que nos queda es una playa de piedras, ¿no? Sí, la playa está bonita y el cielo se despejó, así que vamos a darle medio punto a Islandia. Obviamente faltan los pedazos de hielo para decir que es espectacular, pero es una bonita playa. Quédense con la laguna. ¡Qué mojadaza que me tiré la... Ahorita vamos a cortar todo eso del video, vamos a poner porque no estábamos esperando, estaba súper tranquilo y de hecho yo le estaba diciendo a Yeyo, mira, no llegan las olas. No, ¿vos también te mojaste nivel pro? No nivel pro, pero sí un poco. Vamos a cambiar. Ay. Bueno, cosas de la vida. Yo ahorita mi pantalón mojado. Más bien, siempre traigan ropas para cambiarse. Zapatos de trekking, nosotros tenemos 2. Entonces, más bien tengo un zapatito más seco porque si no hubiera estado jodida. Así, ahorita que me mojó el mar. Y también, por supuesto, otros pantalones, térmicas, todo lo que van a necesitar para Islandia. Porque ojalá nunca les pase lo que me pasó a mí, pero siempre es bueno estar prevenido. A donde vamos a pasar las próximas 2 noches. Es el frío. Aquí, bienvenuti. Miren qué bonita. Upa. Ay, qué bonita. Wow, qué cómoda, ¿no? Sí. Ay, qué bonito. Este se llama Aurora Cabins. Les estamos dejando el enlace en la descripción de este video. Como pueden ver, es una pequeña cabañita con todo lo que necesitamos para disfrutar, descansar después de un día, incluso con una mojazón de mar. Así que aquí está el cuarto, la cocinita. Igual un pequeño, como una mesita de comedor. Me gustó mucho, está súper bonita. Y el baño, a ver.
Wow. ¡Wow! Está saliendo Miren el cielo. eso, está perfectamente danzando ahí en el cielo. Yo no lo puedo creer. Estoy. Gracias, Dios. Miren esto. ¡Wow! Miren lo cómo va. gigante que Allá, es demasiado grande. ahí está Gabriela e incluso se la ve ahí como danza. Por lo que vinimos, amor. Gracias. Y Aurora Cabins hizo honor a su nombre, y fue aquí donde pudimos presenciar las increíbles auroras boreales. Pero de esto te vamos a contar en otro video. Si este te ha gustado, no te olvides darle me gusta. Y suscribirte a nuestro canal dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos viajeros. Sin más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.